A continuación, vamos a hablar del tratamiento en diabetes gestacional de una forma más detallada. Vamos a empezar con el pilar fundamental, que es la nutrición. Para ello tenemos a nuestra socia y compañera, la doctora Adriana Brito. Ella es especialista en diabetes y nutrición, es médico tratante de diabetes y nutrición del Servicio de Endocrinología. Es en el Hospital Básico Virgen del Cisne desde agosto del 2020 hasta la actualidad en Guayaquil. Médico nutrióloga y asesora del desarrollo de nuevas tecnologías pasteurizadora en Quito y en Guayaquil. Es miembro de nuestra sociedad de endocrinología, diabetes, metabolismo y nutrición, Núcleo Pichincha. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Adriana Brito, soy médico especialista en diabetes y nutrición clínica. Vamos a hablar acerca de los pilares del tratamiento para la diabetes gestacional. Hablando del concepto de diabetes gestacional, se trata de la disminución de la tolerancia de glucosa que se manifiesta durante el embarazo, con una glucemia en ayunas que va entre 100 a 125 miligramos decilitro, tomada en 2 tomas o 2 días diferentes. Y segundo criterio también es la glucemia a las 2 horas tras el estímulo de glucosa por una sobrecarga de glucosa anhidra de 75 gramos, y este resultado va a dar igual o mayor a 140 miligramos decilitro, que son los criterios que reúnen para nosotros pensar y diagnosticar diabetes mellitus gestacional. La epidemiología. Es importante saber que la diabetes mellitus gestacional representa aproximadamente el 16% de todos los embarazos diagnosticados hasta el año 2019, que son las datas que nos da las organizaciones internacionales para saber la presentación de este tipo de patología en los embarazos. En América del Sur y Caribe está representado el 12% de la presencia de esta patología. Y se da principalmente en países de ingresos medianos y bajos, constituyendo el 87.6% de frecuencia de presentación de esta enfermedad. A nivel mundial, 1 de cada 7 embarazos puede estar afectado por esta patología. Es importante abordar varios pilares del tratamiento y realizar una buena y exhaustiva prevención para que disminuir esta patología, la presencia de esta y sus complicaciones posteriores. Los factores de riesgo para padecer diabetes gestacional son edades mayores a 35 años del inicio del embarazo, con índices de masa corporal mayor de 30 kilogramos metro cuadrado, que representa obesidad tipo 1. El sobrepeso también ya es un factor de riesgo. Antecedentes personales de diabetes gestacional, presencia de ovario poliquístico e incluso sospecha de diabetes gestacional previa, es decir, embarazos anteriores que no han tenido un diagnóstico claro. Y diabetes mellitus de familiares de primer grado, lo que puede conllevar a un diagnóstico de diabetes gestacional y aumenta el riesgo de enfermedades como la preeclampsia, complicaciones, parto por cesárea, macrosomía o incluso malnutrición o incluso algún otro tipo de complicaciones al momento del parto. La fisiopatología de la diabetes gestacional, esta comparte la fisiopatología con diabetes tipo 2, que comienza con insulinoresistencia hacia el segundo o tercer trimestre del embarazo, y la primera fase del embarazo es la que se presenta una secreción o una hipersecreción de insulina, por lo que incluso se puede presentar niveles de hipoglucemia durante los primeros meses de embarazo, las primeras semanas. Posteriormente, la resistencia a la insulina está dada en el segundo o tercer trimestre por la aparición de hormonas que son propias del embarazo, promueven la resistencia insulínica de manera fisiológica. Aumentado factores de riesgo y aumentado patologías previas, vamos a tener la presencia de esta enfermedad. Las hormonas placentarias, esteroides y el cortisol, que se encuentran presentes en esta fase del embarazo, que es la segunda y tercera, van a hacer que sea más probable que se potencie esta patología si tenemos algún tipo de riesgo o predisposición anteriormente mencionada. Vamos a ver cómo funciona o cómo se difunde la glucosa a través de placenta y feto como difusión facilitada. Los aminoácidos, cómo difunden a través de la placenta
con transporte rápido, que son aminoácidos esenciales, hacia el feto, ácidos grasos y cuerpos cetónicos por difusión simple. Es por eso que tiene que existir un control y un equilibrio perfecto en cada uno de ellos. Por ello, cada uno de estos nutrientes deben ser administrados de manera adecuada, deben ser equilibrados para que haya una perfecta armonía entre la madre, la placenta, el feto y haya una regulación adecuada. Es importante y se menciona los cuerpos cetónicos, ya que fisiológicamente hay la producción de cuerpos cetónicos. Lo que se debe minimizar es la producción de cuerpos cetónicos secundarios a dietas restrictivas, a condiciones patológicas de la madre, que podrían producir un impacto porque hay una difusión simple hacia el feto por medio de la barrera placentaria, lo que aumenta la oxidación y puede haber impacto a nivel del sistema nervioso del niño. Ahora bien, hablando del tema más importante o del abordaje más importante de esta patología es la terapia médico-nutricional. El pilar de esta patología primero se basa en ¿qué? La evaluación de la embarazada. La evaluación en cuanto a peso antes del inicio del embarazo, condición preconcepcional, el seguimiento durante las primeras etapas. El diagnóstico nutricional es importante, es decir, en qué escalón del diagnóstico del inicio del embarazo entra la madre y posteriormente la intervención y consejería. Sabemos que el reducir el 2% de la hemoglobina glucosilada en diabetes tipo 2 y el 1.9 de hemoglobina glucosilada se logra con terapia nutricional, hablando en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. También se reduce el impacto en la diabetes gestacional de complicaciones, cesáreas, distocias del hombro, abortos e incluso malformaciones, óbitos fetales. Por lo tanto, es muy importante tener un manejo adecuado y un seguimiento durante todo el embarazo para, a nivel nutricional, evitar aumentos de peso excesivos y también pérdidas de peso o, a su vez, ganancias insuficientes de peso. Por lo tanto, hay que seguir en cuanto a peso, en cuanto a alimentación y planes nutricionales estrictos del embarazado durante este periodo. Hablando del plan, el plan inicial es utilizar o recomendar alimentos con un bajo índice glucémico. El índice glucémico es la velocidad de la glucosa para elevarse en sangre de un alimento al momento de ser ingerido. Segundo, las distribuciones y las cantidades adecuadas que están dadas en el plan. Una distribución óptima para una paciente con diabetes gestacional puede darse en el desayuno la distribución de alimentos equivalentes del 15 a 45 gramos. Posterior, colaciones de 15 a 45 gramos, hablando específicamente de hidratos de carbono. Y en el almuerzo merienda, 45 a 75 gramos de hidratos de carbono, que sean complejos con bajo índice glucémico, es decir, que no eleven de manera rápida la glucosa en sangre. Entonces, el índice glucémico está dado en un ranking hasta 10. Índice glucémico bajo, desde 50 para abajo, de 70 para arriba, índice glucémico alto, 70 a 100. Son los alimentos que debemos evitar. ¿Y cuáles son? Son estos, por ejemplo, productos industrializados, procesados, harinas, productos horneados, pasteles, incluso los productos que contienen azúcar refinada. Entonces, todos estos alimentos son los que deben evitarse durante esta etapa. De hecho, debe ser un estilo de vida que debe evitarse este tipo de alimentos en cualquier etapa de la vida. Las recomendaciones diarias de la ingesta de un menú está dado en estas pacientes de 1.600 a 1.800 kilocalorías por el día, repartidas de la siguiente manera. El desayuno, estamos hablando de las kilocalorías totales. Anteriormente estábamos hablando de las kilocalorías representadas de los hidratos de carbono. Un punto importante que tenemos que tomar en cuenta es que se debe asegurar un mínimo diario de hidratos de carbono
con alto índice glucémico, hidratos de carbono complejos, equivalentes a 175 gramos alrededor del día, es decir, repartidos en cada una de las comidas. Estas pueden ser de 4 a 5 comidas diarias. Y de esto, el 71 gramos debe ser correspondiente a proteínas, igual, repartidas en estos momentos. Las recomendaciones diarias de las kilocalorías equivalentes por día están dadas desde 1.600 a 1.800 kilocalorías diarias. Hay que resaltar algo. La diapositiva anterior hablamos de la distribución de hidratos de carbono al día en cuanto a desayuno, almuerzo, merienda, con énfasis en que estos deben ser de bajo índice glucémico y deben ser, que es igual a hidratos de carbono complejos. Dos premisas súper importantes. Se debe asegurar la provisión o se debe garantizar 175 gramos de hidratos de carbono mínimo diario distribuido en cada una de las comidas para evitar cetosis. Y equivalente a esto tiene que existir por lo menos 71 gramos de proteínas igual distribuidos en las 4 o 5 comidas que estén programadas para nuestra paciente. En cuanto al valor energético total, vamos a ver que debe estar distribuido el desayuno del 10 al 20%, almuerzo del 20 al 30% en calorías, hablando específicamente de calorías, y la merienda o cena del 30 al 40% y las colaciones del 30%, que pueden estar divididas estas, puede ser a media mañana y a media tarde. Un acápite importante sobre esto es de los edulcorantes. Hay edulcorantes que están aprobados para el embarazo, que es acesulfamo K, aspartamo, glucósido de esteviol, sucralosa. El uso debe ser moderado. El glucósido de esteviol, hay que hacer una aclaración. Las hojas que no tienen un proceso de purificación, de limpieza y de todo esto no están aprobadas para el uso durante el embarazo, sino el producto realmente ya listo para consumir. Ahora vamos a hablar sobre la ganancia de peso durante el embarazo y el seguimiento. Es importante, como habíamos hablado al principio, evaluar el estado nutricional de la paciente, en la cual debemos identificar qué diagnóstico nutricional inicial empieza la paciente el proceso de embarazo. Por ejemplo, hay pacientes que empiezan con bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad. Entonces, en ellas hay una tabla específica de acuerdo al avance del embarazo y el aumento de peso de acuerdo al recorrido por el mismo. Por ejemplo, la ganancia recomendada si tengo una paciente que empezó con bajo peso es de 12.5 a 18 kilos el aumento de peso, ¿sí? Y la ganancia en kilogramos por semana entre los últimos semestres es de 0.5, 0.6 kilogramos. En peso normal hasta 16 kilos es aceptado el aumento de peso, con igual valores similares en cuanto al segundo y al tercer trimestre, porque es importante enfatizar, como hablamos al principio, la resistencia insulínica que es mayor, dada en los últimos trimestres del embarazo, por el aumento de las hormonas propias del mismo. En sobrepeso de 7 a 11.5 kilos debería ser la ganancia adecuada. En obesidad no más de 9 kilos. Y ahí, indicaciones específicas para gestaciones dobles, por ejemplo, en normopeso no más de 25 kilos, en sobrepeso no más de 23 kilos y en obesidad con gestación doble no más de 19 kilos. Es importante enfatizar que el periodo del embarazo no es un periodo para pérdida de peso, incluso hablando de obesidad, porque vemos que los dos acápites, hablando de un embarazo único o un embarazo doble, nos está dando un porcentaje, un rango de aumento de peso. Es normal que debe producirse el aumento de peso, específicamente por el crecimiento del niño, las membranas, la placenta, y debe ser este aumento de peso específicamente dado a estas estructuras que están crecientes, más no el aumento del compartimento graso de la madre, que debe ser minimizado en gran número en pacientes con sobrepeso y obesidad para evitar complicaciones en el embarazo y posterior a ellas. Ya, en cuanto al valor calórico total, el cálculo de la ingesta energética diaria en peso normal está basado en 30 kilocalorías kilogramo de peso. En pacientes con sobrepeso no debe sobrepasar las 24 kilocalorías kilogramo. En mujeres con obesidad mórbida, no más de 16 kilocalorías
por kilogramo de peso. La distribución de los macronutrientes es importante que los hidratos de carbono no sobrepasen el 40% de este valor calórico, las proteínas del 10% junto a los lípidos. La cantidad de fibra ingerida es importante, de 28 a 30 gramos por día, para evitar molestias gástricas, mejoría de la microbiota intestinal, puesto que este también es uno de los organismos que se alteran durante el embarazo, que sufren modificaciones, más con embarazo patológico con diabetes gestacional. La distribución de porciones, es importante saber que debemos distribuir, por ejemplo, en granos durante el primero, segundo y tercer trimestre. Es importante no sobrepasar este tipo de porciones. Por ejemplo, 6 porciones, 7 porciones, 8 porciones. Estamos hablando de porciones diarias. En vegetales, frutas, la recomendación nunca es excederse más de 2 tazas de fruta o 2 piezas de fruta que representan 2 porciones diarias. En cuanto a la leche, es importante tener una provisión de calcio de manera inmediata, fácil y rápida, que es 3 tazas al día de leche. Carne, puede ser también vegetales, equivalentes a 140 gramos en el primer trimestre, de 170 y 185 gramos para el segundo y tercer trimestre. Calorías extras, no más de 290 kilocalorías en el primer trimestre, en el segundo 360 y en el tercero 410 kilocalorías. Aceites y grasas, estos tienen que ser aceites poliinsaturados, por ejemplo, aceite de oliva, de canola, proveniente de frutos secos, de aguacate, sí, que estos tienen omega 3 y tienen bondades y también poseen características antioxidantes. Los objetivos de glucosa. Se manejan los objetivos de glucosa en cuanto en ayunas. Debemos tener una glucemia menor a 95 miligramos decilitro. 1 hora post ingesta tiene que estar la glucosa menor a 140 miligramos decilitro. Posterior 2 horas menor a 120 miligramos decilitro, con el objetivo de disminuir complicaciones, progresar a un embarazo saludable con consecuencias totalmente benéficas tanto para el niño, para la madre, para que siga el curso de embarazo, lactancia y crecimiento del producto, y también cuidar la salud de la madre. En cuanto al índice glucémico, hablamos un poquito anteriormente, que indica la velocidad que tiene un alimento para elevar la glucosa en sangre. Es por eso que se debe elegir los alimentos que contengan índices glucémicos bajos, es decir, menores a 50. Este valor, interesantemente, podemos modificar en la cocina con la disminución de los tiempos de cocción de algunos alimentos, en especial de verduras. Incluso la adición de una grasa a un alimento puede modificar su índice glucémico y disminuir la absorción del mismo. Por ejemplo, podemos agregar a un producto un contenido de mantequilla de maní, puede ser al pan blanco en el último de los casos que se tenga que consumir, ¿sí? El mismo combinado con la grasa natural, entonces hacemos que el índice glucémico se modifique. Una cosa importante en cuanto al índice glucémico en frutas es consumirlas menos maduras, es decir, que las frutas tienen que estar en un estado intermedio, porque las que contienen mayor índice glucémico son las más dulces, las más maduras. Entonces, por lo tanto, se debe consumir en un estado intermedio. La cocción de los alimentos también varía y tiene que ser adecuada. Una cocción mayor en verduras aumenta el índice glucémico. También hay un factor importante en cuanto a la hipoglucemia. Somos específicos en el índice glucémico, pero también hay que cuidar de hipoglucemia en estas pacientes. ¿Por qué? Porque puede determinar un peso bajo en el producto, complicaciones maternas. ¿Qué tengo que hacer en el caso de que se presente hipoglucemia en una paciente con diabetes gestacional? El mismo proceso que hacemos en un paciente con diabetes tipo 2 cuando presenta hipoglucemia, que es la regla de los 15. La primera y se determina como hipoglucemia valores inferiores a 70 miligramos decilitro. Tomando el primer paso, 15 gramos de hidratos de carbono en forma de azúcares.
que se debe evitar alimentos ricos en grasa o fibra que van a disminuir la absorción, y lo que queremos es una elevación de la glucosa inmediata para la estabilización de la paciente. Después esperamos 15 minutos para poder volver a tomar la glucemia y verificar el nivel de glucosa. El paso 3, comprobar si la glucemia se ha elevado y está pendiente, es tener una provisión adecuada de los alimentos necesarios, porciones adecuadas de alimentos, y también verificar siempre que los mismos sean porciones y sean una dieta variada, equilibrada y específica para la paciente, de tal manera que no sufra estos impases. Hablando de recomendaciones generales, la dieta específica para la paciente con diabetes gestacional es una dieta normocalórica. Hablamos de 1.600 a 1.800 kilocalorías día. No debe ingerir una cantidad menor de 5 gramos por día de cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque el embarazo es una situación en la cual hay pérdida de sodio de manera fisiológica, por lo tanto puede haber algunos desajustes en este tema. En cuanto a hipertensión arterial, si es que la paciente la padece, se debe asegurar que el sodio no tenga una ingesta menor a 2 gramos por día. Se debe evitar unas especies importantes de peces, en especial los grandes como el tiburón, pez de espada, en los cuales tienen cantidades altas de mercurio, el cual es neurotóxico y cruza la barrera placentaria. La recomendación importante, no la ingesta de leche cruda, ni tampoco de productos que no estén bien cocinados, carnes, pescados, que no tengan adecuado manejo por la presencia de listeria. Se debe asegurar que no exista un ayuno no mayor a 8 horas, es decir, la última vez que comió en la merienda y la hora de la mañana en el desayuno. No se puede hacer ayunos prolongados por la aparición de cuerpos cetónicos que no son beneficiosos y cruzan la barrera placentaria, pueden tener efectos neurotóxicos en el niño. Recomendaciones: importante consumir la fruta de temporada muy madura, utilizar bebidas edulcorantes aprobados de manera moderada, no más de 1 taza de café al día, la ingesta de 3 porciones de lácteos al día con leche pasteurizada, raciones adecuadas de proteínas, aumentar durante el segundo y tercer trimestre, que no contengan preparaciones con huevos crudos, siempre por las bacterias presentes. La asesoría adecuada en el reemplazo de la proteína animal en el caso de hablando de pacientes que elijan o sean vegetarianas, veganas, algún tipo de dieta especial. La carne siempre tiene que tener una cocción adecuada, tiene que estar bien cocida, no términos medios, intermedios, 3/4. La cocción de la carne tiene que ser bien cocida. En cuanto a suplementos y vitaminas, hablamos los típicos suplementos y vitaminas en el embarazo, como el ácido fólico, que protege de malformaciones a nivel del sistema nervioso central durante el primer trimestre, específicamente hasta la 12ª semana de este. La ingesta en ayunas o entre comidas de vitamina C va a facilitar la absorción de hierro que se encuentra presente en algunos alimentos que consumimos, o si la paciente tiene la indicación del consumo de hierro, facilitará su absorción. El consumo de sal yodada es absolutamente una recomendación durante el embarazo. Suplementos de yodo también, al encontrar deficiencias, también el consumo de folatos. Dosis bajas de hierro también se pueden administrar durante el segundo trimestre, y considerar suplementar vitamina D en casos puntuales. La suplementación de 400 a 700 aproximadamente unidades internacionales al día, y es importante el suplemento de inositol, que es 1 gramo por día. El inositol está presente en todas las verduras, las frutas, en todo tipo de alimentos que están crudos, y ayuda al desarrollo neurológico y a cuidar el sistema nervioso central de los niños. El omega 3 también en el consumo a manera de pescado. La recomendación importante es el consumo de todos los grupos vitamínicos a nivel de una dieta equilibrada, variada, adecuada y específica para la paciente, más los suplementos necesarios que son importantes en esta fase, ya que ayudarán a un desarrollo correcto y al progreso de un embarazo con un buen término.
Es importante tomar en cuenta también que la microbiota de la diabetes mellitus gestacional va a tener aumento de varios especímenes de bacteroides, de firmicutes. Estos son especies que se encuentran en la microbiota intestinal y producen disbiosis. ¿Qué quiere decir? Aumento de la permeabilidad intestinal y con el paso de algunas bacterias que darán paso hacia el torrente sanguíneo, producir infecciones, aumento o debilitación del sistema inmunológico. Entonces, aquí en esta imagen vemos la comparación de la diversidad entre la microbiota en una embarazada normoglucémica versus en una embarazada con diabetes gestacional. Por lo tanto, es importante y es de manera categórica que los niveles de glucosa deben estar controlados y hay estos parámetros tan estrechos por el abanico de problemas que podrían presentarse si tenemos una paciente con niveles de glucosa elevados y las complicaciones tanto para el niño, para la madre y para el parto en curso, para el embarazo en curso y el parto posterior. Entonces, este equilibrio de la microbiota intestinal es importante, se puede regular el mismo, control glucémico, la ingesta de antioxidantes por medio de frutos rojos, también hay estudios importantes en los cuales resaltan que el uso de arándanos también ayuda a modificar la microbiota intestinal a favor de la mejoría de la misma, evitar la disbiosis y evitar la debilitación del sistema inmunológico. Hay un estudio basado en, esta es una revisión que sintetizó varios estudios en los cuales vamos a tener que se realizó una terapia nutricional en embarazadas de aproximadamente de 28 semanas hacia las 30 semanas, en las cuales se observó el impacto de la intervención nutricional. La intervención es variada, diferente, pero toda ella se basa en un buen control nutricional. Utilizan varios elementos, por ejemplo, el ejercicio, automonitoreo, incluso algunas tienen enfermeras personalizadas para que verifiquen que se cumpla este proceso. También otros utilizan láminas, utilizan automonitoreo también. Entonces, en los cuales vemos que la mayoría de los mismos tiene impacto positivo el manejo nutricional en estas etapas del embarazo, con disminución, por ejemplo, de la glucosa a las 2 horas, de la glucosa en ayunas, hay un mejor control de la glucosa en ayunas y aumenta la capacidad del autocontrol de la paciente, sabe que tiene que comer, entonces la paciente aprende a manejar porciones. Hay disminución de la hemoglobina glucosilada y el impacto es positivo sobre el curso del embarazo. Esta imagen es súper importante porque vemos que el conocimiento, el uso de tecnologías y el buen manejo de la nutrición hacen que haya disminución de la glucosa en ayunas, postprandial, un mejor control a nivel de la glucosa en ayunas y una evolución correcta, una evolución adecuada del embarazo. Lo que sí, hay que elegir patrones nutricionales saludables. Ninguno es absoluto, todos son posibles. En cuanto a la dieta mediterránea, ha demostrado que es una de las mejores dietas para el seguimiento, el control y el manejo de diabetes gestacional. También tenemos la pirámide vegetariano-vegana, en la cual pone en la base vegetales, frutas y sigue con la pirámide con el reemplazo de las proteínas animales por proteínas vegetales, las cuales todas son adecuadas mientras las porciones sean correctas, sean dadas para la paciente en la medida del desarrollo de su embarazo y en pro de su salud. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Adriana por su brillante presentación. Recalcamos la importancia del control metabólico en las pacientes femeninas en edad gestacional, el acompañamiento que independientemente de nuestra especialidad nosotros podemos hacer con estas pacientes, de hablar de la importancia de optimizar un buen peso antes de concebir por el impacto que tiene durante la gestación y el posparto.